que trigo somos. Porque andaba mi panadero que no te puede encontrar, y ahora por la picardía me la tienes que pagar. Se sabe que el aprendizaje de la elaboración del pan en San Juan Totolac inicia con la llegada de los frailes de la orden franciscana. En 1575 establecieron en la parte baja de Totolac una capilla situada entre dos ríos, en donde se veneraba a Juan el Bautista, y que fue convertida en un centro desde el cual los religiosos se dedicaban a evangelizar y enseñar nuevos oficios a los habitantes de los caseríos cercanos. Una de las primeras tareas de los españoles al arribar a tierras americanas fue introducir, incluso de forma obligatoria, el cultivo del trigo, llegando a exigir a la población indígena una determinada cantidad como tributo a la corona española. El pan que se conocía antes de la llegada de los españoles era conocido como tlaxcal, y como hasta ahora, la materia prima eran tiernos granos de elote, y bastaba con un buen comal y el calor de la leña del tlecuil para disfrutar de unos tlaxcales calientitos. En cambio, para que fuera posible la elaboración del pan de trigo, fue necesario cambiar no solamente de materia prima, sino de técnicas, pues son muy diferentes la preparación de la masa y el horneado del mismo. Así entonces, no resulta ajena la imagen de los lugareños aprendiendo las nuevas técnicas al interior de los gruesos paredones de lo que ahora se conoce como el exconvento de Nuestra Señora de las Nieves. Seguramente de ahí salieron los primeros cocolitos, conejitos y eslabones, de consistencia esponjosa y con su cara brillosa por el barniz de huevo que se les pone. Vinieron luego días aciagos para Totolac, ya que en 1596 una serie de fuertes aguaceros inundaron completamente el área donde se hallaba el convento, por lo que los frailes decidieron que era mejor evacuar e iniciaron el abandono del templo. Unos se incorporaron entonces al convento construido en la ciudad de Tlaxcala, mientras que otros comienzan la construcción de otro templo en las faldas del cerrito cercano. Ya entrados en el periodo novohispano, las necesidades mismas de la economía virreinal hicieron que el cultivo del trigo se extendiera en gran parte de las tierras propicias en Tlaxcala, situación que vino a transformar por completo el proceso de las actividades en el estado, de tal forma que las haciendas existentes basaron su desarrollo en actividades mixtas que comprendían la ganadería y el cultivo del maíz, magueyes, pulqueros, cebada y el trigo, por supuesto. Durante la época novohispana, las panaderías y el oficio estaban reglamentados rigurosamente en lo que se refiere al peso y calidad de los ingredientes. Las piezas se pedían por su nombre: bolillos, cañones, teleras y pambazos, si eran de sal, mientras que los azucarados recibían nombres como ojos de pancha, conchas, caracoles, huesos o magdalenas. La venta de este tipo de pan se hacía directamente en las panaderías y en las pulperías, antecesoras de las actuales misceláneas que vendían, como hasta la fecha, bastimentos de uso corriente a la población. Por otra parte, en las plazas y los mercados, y por supuesto durante las fiestas patronales, se vendía otro tipo de pan, el llamado pan de pulque, llamado así debido a que, ante la falta de levadura, se le agregaba pulque a la masa para que fermentara y pudiera esponjar la pieza, tal y como era el pan que se elaboraba en San Juan. Uno de los primeros documentos que da fe de la existencia de panaderos en la comunidad data del año 1714 y se encuentra en los archivos eclesiásticos de la parroquia. El documento se refiere a una de las fechas especiales para los vecinos, ya que se trata de la inauguración del nuevo templo de San Juan Bautista, construido en las faldas del Cerro Cuauhtzi. Fueron que empezaron a repartir, empezaron a hacer pan de fiesta desde 1714, fueron los señores don José Diego Barrancas, don Germán Sóstenes, don Pio Quinto Tlapatotole,
y don Tomás Ocuat. Esos fueron los primeros señores que empezaron a hacer pan de fiesta. Desafortunadamente, el documento no hace mayor descripción del evento, ya que se limita a registrar los nombres de los participantes y sus aportaciones en efectivo o en especie. Sin embargo, no es difícil imaginar escenas de ese memorable día. Basta recordar a la danza de panaderitos que hasta hace algunos años, durante los festejos patronales, cargaba un horno de cartón y sendos guacales, y en medio de la algarabía general repartían sin distingos docenas completas de pan a los asistentes a los festejos patronales. Más de 300 años han pasado desde entonces, y en San Juan Totolac el pan se ha convertido no solo en una de las fuentes principales de ingreso, sino en un símbolo que expresa la identidad de la comunidad ante propios y extraños. Entonces nosotros pues sí lo apreciamos porque es nuestra vida de todo el tiempo que hemos estado, y hasta la fecha pues sigue siendo nuestra alimentación. De ahí agarramos para comer y para todo. Es muy importante, es uno de los legados antiguos que nos dejaron nuestros antepasados y es muy importante que nosotros como jóvenes estemos enterados de cómo se hacían antes el pan de fiesta. Así, en la comunidad son aproximadamente 400 familias las que tienen en casa un amasador, un hornero o una persona que todos los fines de semana sale con sus guacales llenos de pan a las ferias dentro del mismo Tlaxcala o en los estados de la República a vender su pan y regresa al pueblo con el peculio suficiente para el sostenimiento de la casa y los que ahí moran. Aquí por Veracruz iba yo a Ñaulimpo, a San Pablo, iba yo a Veracruz al carnaval, a Cardeles, a Tierra Blanca. Durante generaciones el panecito ha permitido el sustento de innumerables familias. Y como dicen los mismos panaderos, de ahí han salido ingenieros y abogados, profesionistas que sin embargo no han perdido el gusto por hacer el pan e ir a venderlo por ahí. De aquí, del pan de fiesta, o sea, han salido muchos ingenieros, o sea, doctores. Yo en mi caso estudié ingeniería en la UNAM. Evidentemente, la infraestructura del pan se ha transformado y del tradicional horno de pan han transitado al uso actual de hornos metálicos que utilizan gas LP. Que ya nadie lo quiere hacer porque es más práctico en el horno, el otro de gas. En este es más trabajo, pero no más que aquí lo trabajamos porque la gente le gusta más el pan ¿Ah, sí? Sí, tiene otro sabor diferente a ese pan del horno de gas. Y en como que le quita el sabor ese horno. Así como los puestos cambiaron sus manteados de grueso algodón por vistosas carpas de lona multicolor. Tal vez lo único que se ha mantenido a lo largo del tiempo sea el carácter festivo con el que se ha elaborado desde sus inicios. Otras preparaciones. En ese tiempo el pan te salía bien, y de ahí empecé a meterme hasta que yo lo hice por mis propias manos. Como aquel día en 1714 en el que el pueblo estrenó su nuevo templo que luce ahora su torre a mitad del cerro Cuauhtzi. Una sola picadilla me la tienes que pagar.